¿Qué pasará en el nuevo episodio de Tierra Amarga? Demir se va de Umid. ¿Qué hará Ope ahora? ¿Se enterará Fuleya de la relación de Demir con Umid? ¿Aprenderá Demir que es Fikret quien cuelga la carta de Anan Yaman en todas partes? ¿Le dirá Fuleya a Demir que es Fikret quien se abandona desesperadamente en el bosque? Todos y más están en este video ahora. Antes de pasar a nuestro video, si estás tan cerca de Demir Fuleya, si dices que debería terminar su relación con Umid de inmediato, no olvides compartir nuestro video. Después de que Demir Fuleya le confesó su amor, lamentó haberlo engañado. Demir Yaman querrá volver de inmediato de este error que cometió. Pero esto no será tan fácil. Porque Umid los vio besarse y en ese momento se volvió loco de celos. Demir en realidad mencionó que todavía estaba muy enamorado de Fuleya, pero que era un amor no correspondido. Ahora Umid tendrá miedo de que Demir lo deje. Y cuanto más se asuste, más comenzará a cometer errores. Cuando Demir quiera dejarlo, su verdadero rostro comenzará a emerger gradualmente. Demir no le contará a Fuleya sobre su relación con Umid, porque Fuleya no quiere perder su interés en él. Pero Sebda puede advertir a Fuleya sobre Umid, porque él estaba al tanto de todo y le advirtió a Umid sobre esto también. Fuleya Sebda se sorprenderá con esta advertencia de la dama, pero confiará en que sabe algo. En la última escena, Demir, que ve la carta colgada en las paredes, se alejará de la ira. Y esta vez seguirá buscando intensamente para averiguar quién lo hizo. Fikret hizo este movimiento, pensando que ya estaba al final del camino. Es solo cuestión de tiempo antes de que Demir y Fikret se encuentren cara a cara. Fuleya no le dijo a Demir fingiendo que no recordaba lo que hizo Fikret, porque temía que Demir lo metiera en problemas. Pero Fikret decidirá acelerar su plan, pensando que Fuleya no lo mantendrá por mucho tiempo. En el incidente en el bosque con Fuleya, el hecho de que Fuleya sacara su coche de ahí dejó signos de interrogación en la mente. Me pregunto cuál es el propósito de Fikret al hacer esto. Puede compartir sus ideas y pensamientos con nosotros en la sección de comentarios. Si quieres recordar lo que sucedió en el último episodio, puedes seguir viendo nuestro video. Umid está muy contento con la decisión del divorcio, pero le pide a Demir que cuestione su opinión para no revelar que está feliz. Demir está emocionado y feliz. Hace planes sobre dónde vivirán los niños y Fuleya, y dónde estarán Umid y su casa. Cuando regresa a Sukuroba, zarpará hacia un nuevo y gran amor. En este proceso, nunca viene a la mente llamar a casa. El anuncio del periódico, que Demir invita a enfrentarse al que calumnió a su padre, se convierte en el primer tema de toda la ciudad. Si bien esto se habla en todos los rincones, este anuncio también está en la agenda del hospital. Al ver el anuncio, Batillar comienza a buscar a Fikret. Porque la historia que él conoce y este anuncio en el periódico no son lo mismo. Mientras tanto, Sermin, que vio el anuncio, correrá hacia la mansión. Al investigar los hechos en Estambul, Fuleya no cree que Anan Yaman pueda ser tan cruel. ¿Quién escribe las cartas? Algunas cosas no encajan. Sebda está muy triste porque ama a un hombre que ha podido dejar a un niño en el medio, pase lo que pase. Vuelven a Adana sin quedarse en Estambul con el peso de lo aprendido. Tan pronto como regresan, llaman urgentemente a Fuleya a la empresa. Como no saben cuándo regresará Demir, le piden a Fuleya que firme algunos. Fuleya, quien firmó por los asuntos fiscales que tenían que hacerse en ausencia de Demir, se entera de los cambios realizados en los activos de Yaman. Hizo muchos cambios para Demir, Leila y Adnan. Fuleya, que ha terminado, sale de su habitación para irse a casa. Pero entonces nadie puede saber de él. Cuando cae la noche y Fuleya no regresa a casa, Sekons y Sebda comienzan a temer. Con Sermin incluido, deciden qué hacer. Mientras Sermin intenta encontrar a Demir, buscará ayuda de Sebda y Fekeli. Mientras Sermin busca a Demir, llega otro dato muy importante. Toda la gente de Adana comienza a buscar a sus mariquitas en todas partes, debajo de cada piedra, en todas partes, incluso en las provincias circundantes. Sin embargo, no hay ni un solo rastro de Fuleya o de su coche. Mientras todo esto sucede, Demir y Umid regresan a Sukuroba. Mientras tanto, Fekeli sospecha de la ausencia de Fikret y va tras él. Las cosas se complican en el episodio de 11 Upon a Time Sukuroba, la popular serie de televisión de pantallas de ADB. Fuleya, que acudió a la empresa en busca de algunas firmas en ausencia de hierro, también se entera de los cambios de mercancías del Yamanaki. Fuleya se pone en camino después de terminar su trabajo. Sin embargo, no hay rastro de Fuleya ni de su coche. Por la noche, Fuleya no regresa a la mansión y la gente de la casa se pone de pie. Todo el mundo empieza a buscar a Fuleya, incluso en las provincias circundantes. Sin embargo,
La dama de la mansión no se encuentra por ningún lado. Umit está contento con la decisión de divorcio, pero espera a que Demir cuestione lo que piensa para no revelarlo. Demir está feliz y emocionado. Empezó a calcular un libro sobre dónde vivirían los niños y Fuleya, y dónde estarán Umit y su casa. Cuando llega a Sukurova, se embarca en busca de un gran amor nuevo. Durante este periodo, no se le ocurre llamar a la casa. El anuncio del periódico, que Demir invitó a confrontar a la persona que calumnió a su padre, se convirtió en la agenda de Sukurova. Si bien la información sobre este incidente se habla en todos los rincones, este anuncio pasa a primer plano en el hospital. Al ver el anuncio, Batillari llama a Fikret. Porque la historia que él conoce y este anuncio en el periódico no son lo mismo. En ese momento, Sermin, quien vio el anuncio, corrió a la mansión. Fuleya, que busca la verdad en Estambul, no cree que Anan Yaman pueda ser tan cruel. Quien escribe las letras, algunas piedras no caen en su lugar. Locke también está molesto porque ama a un hombre que ha podido dejar a un niño en el medio, pase lo que pase. Vuelven a Adana en lugar de quedarse en Estambul debido al peso de lo que han aprendido. Tan pronto como regresan, llaman urgentemente a Fuleya a la empresa. Como no saben cuándo regresará Demir, le piden a Fuleya que firme algunos. ¿Morirá Fuleya? Fuleya, quien firmó por los asuntos fiscales que tuvo que hacer en ausencia de Demir, se entera de los cambios realizados en los activos de Yaman. Demir hizo muchos cambios para Anan y Leila. Tras completar su trabajo, Fuleya se dispone a volver a casa. Pero entonces nadie puede saber de él. Por la noche, Fuleya no regresa a casa. Love y Second están rodeados de miedo. Con la incorporación de Sermin a este equipo, deciden qué hacer. Mientras Sermin intenta encontrar a Demir, Second y Sebda deciden pedir ayuda a Fekeli. Mientras trata de encontrar a Demir, Sermin descubre otro detalle muy importante. Toda Sukurova comienza a buscar a Fuleya en todas partes, debajo de cada piedra, en cada rincón, incluso en las ciudades circundantes. Pero no pueden encontrar ningún rastro de Fuleya en su automóvil. Mientras todo esto sucede, Umit y Demir regresan a Sukurova. Mientras tanto, Fekeli, sospechoso de la ausencia de Fikret, lo persigue. En Bitterlands, el público quería y se finalizó la separación. Bitterlands, una de las populares series de televisión de los jueves por la noche, sigue impresionando con su sólida historia y sus exitosas actuaciones. El episodio 84 será el escenario de momentos muy dolorosos en la historia de la serie, que incluye nombres como Murat Ünalmış, Hilal Altınbelay, Kerem Alsk, Andes Oral, Esra Dermankoglu, Bülent Polat, Melike Ipeyalova, Serpil Tambur, Furkan Palal y Nathan Kesal. Apareció el asesino de la madre de Demir y único amor de Fekeli, Hünkar Yaman. En el último episodio, un taxi le dijo a Demir que sabía quién mató a su madre. Beyce ya no solo está atrapado en la esquina, las manos de Demir incluso están pegadas a su garganta. El mal hecho por Beyce, a quien Mujgan ya no enfrenta, no se quedará con ella. Los fanáticos de Bitterlands querían que Beyce dejara la serie de una manera que pagara el castigo por toda su maldad. Los fanáticos, que han enviado mensajes a los guionistas durante mucho tiempo, también manifestaron que ya no podían tolerar más a este personaje. La solicitud de la audiencia finalmente se hace realidad. Después de Bay de Percy Neugurgunes, Esra Dermankoglu será la tercera persona en despedirse de la serie esta temporada. No está claro cómo morirá Beyce, pero los momentos del tráiler en los que Demir se pega a la garganta demuestran que será muy emocionante. Por ahora, hemos llegado al final de nuestro video. Al compartir nuestro video con tus amigos, puedes hacer que sigan lo que sucedió en la serie de Tierra Amarga. Nos vemos en el siguiente video. Cuídate. Adiós.